Muy buenos días, chicos. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a comenzar. Son las 10 con un minuto. Y bueno, pues el día de hoy me corresponde a mí, Rodrigo Pérez, Business Coach de México, de parte del norte de México, estar con ustedes en esta sesión. Y precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy es un taller sobre cómo desarrollar o sobre cómo poder crear tu propia historia o tu propio testimonio. Entonces, parte importante precisamente de este negocio es poder contarle a otras personas la historia o cómo tú has ido desarrollando o transformando tu estilo de vida a través de la oportunidad que Oriflame nos ofrece. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos tips, vamos a ver algunas cuestiones que nos van a ayudar precisamente a ir construyendo nuestra propia historia, nuestro propio testimonio con Oriflame. Entonces, sean todos cordialmente bienvenidos. Sé que hay personas que nos visitan de los diferentes países en donde tenemos presencia en Latinoamérica. Entonces, muy bienvenidos para las personas que de pronto se conecten de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Perú, por supuesto, y de México. Entonces, vamos a comenzar. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez esa famosa frase de esta historia continuará. Y precisamente es ahí cuando nos llenamos de intriga, precisamente es ahí en donde nosotros nos quedamos con esa espinita clavada de poder querer saber o de saber más acerca de esa historia o de ese capítulo de pronto de la serie que estábamos viendo o cómo es que se logra el desenlace de alguna historia en alguna novela o en algún libro o en algún otro lugar. Entonces, realmente las personas hemos nacido precisamente para contar historias, para escuchar historias, y es algo que regularmente a las personas nos llena de información e inclusive es algo que desde nuestros ancestros se ha utilizado precisamente para poder transmitir los conocimientos, para poder nosotros ocasionar que otras personas conozcan algunas cosas. Entonces, realmente las personas de manera natural estamos predispuestas a escuchar o a contar historias. Entonces, en este negocio, en Oriflame, es precisamente importante contar la oportunidad de Oriflame y lo más importante es hacerlo a través de nuestro propio sentir, de nuestras propias palabras, nuestra propia forma de ofrecer esta oportunidad a otros. Y por supuesto también contar nuestra historia va a ocasionar que otras personas puedan tener esta oportunidad de empatizar con nosotros mismos y de darse cuenta incluso que ellos también son capaces o tienen la oportunidad de unirse a este negocio y transformar también su estilo de vida. Realmente los neurocientíficos y psicólogos en la actualidad se encuentran aún analizando el por qué es que a las personas nos gusta tanto contar o escuchar historias, sin importar inclusive la edad que nosotros tengamos, ¿no? Yo me remonto un poco a cuando yo era pequeño y seguramente ustedes también tuvieron esa oportunidad quizá de que los abuelos o de que sus papás les leyeran algún libro, les contaran alguna historia y precisamente eso nosotros lo vamos teniendo durante el resto de nuestra vida. Algo que nosotros no podemos dejar es escuchar o contar nuestras propias historias. Entonces, pareciera que nuestro cerebro precisamente está programado para disfrutar de cualquier relato que tenga que influir o que influye directamente con nuestras emociones. Muchas veces escuchar historias nos remontan o nos llevan a ciertas vivencias o a ciertos momentos que nosotros hayamos vivido o que nosotros quizá hayamos tenido como experiencias propias. Entonces, eso logra o genera una conexión quizá con la persona que de pronto está contando esa historia y lo que nosotros hemos vivido. Entonces, relatar o narrar alguna historia es precisamente inherente a todo ser humano, es algo totalmente universal y las historias contienen temas que regularmente nos van generando esta oportunidad de que nosotros vayamos empatizando con la persona que está escuchando o que está haciendo esta historia. Entonces, esto es muy importante porque además en el negocio va a ocasionar que de pronto si una persona no tenía todavía noción de lo que es el negocio, pero escucha tu historia, escucha la forma en la que tú de pronto has transformado tu estilo de vida,
puede ocasionar que esa persona diga, ok, si a esta persona le cambió la vida a través de esta oportunidad, pues entonces quizá yo pueda por lo menos intentarlo y tal vez poder desarrollar lo mismo que él ha desarrollado. Entonces, precisamente como las historias o nuestros testimonios empatizan con otras personas, es muy importante en este negocio tener un testimonio que sea una herramienta para poder ocasionar que más personas se unan con nosotros. Sin embargo, es muy importante que el testimonio no sea algo inventado, no sea una historia que de verdad no sea cierta. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver algunas cosas que nos van a ir ayudando a ir construyendo o a ir mejorando quizá nuestro testimonio si es que de pronto ya lo tenemos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cierto compromiso con los personajes, es decir, con las personas que están involucradas en la historia o en el testimonio que vamos a contar. Es muy importante sentir esas emociones, es muy importante inclusive si tenemos que reír, si tenemos que llorar. Entonces, es muy importante precisamente que la historia que tú cuentes sea algo real y sea algo que precisamente a ti te haya sucedido. De otra manera, va a ser muy difícil poder vivir o tener una historia que haga esa conexión con otras personas, porque de pronto podría sentirse o notarse como algo que no es realmente cierto. Entonces, las historias nos hacen entender precisamente la realidad que han vivido otras personas o quizá lo que han tenido de oportunidad otras personas para ir desarrollando a lo largo de su historia. Entonces, las historias inclusive nos abren la puerta de los sentimientos, de las emociones, de los sentires de otras personas y al final nos cuentan el chisme completo. Entonces, eso es muy, muy importante porque de manera general, las personas quieren siempre saber cuál es el desenlace de una historia y quieren siempre saber en qué terminan todas esas historias. Entonces, eh, las historias deben de tener algún propósito y precisamente cuando nosotros desarrollamos un testimonio o desarrollamos la oportunidad de que otras personas escuchen nuestra historia, debemos estar conscientes y debemos de saber que precisamente lo que nosotros contemos o lo que nosotros estemos mostrando a otras personas es importante para que ellos tomen una decisión y decidan de pronto unirse a este negocio. Entonces, precisamente debemos ser cuidadosos con las formas o con las maneras en las que nosotros proyectamos nuestro testimonio a otras personas. Debemos ser coherentes, por supuesto, entre lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, inclusive de la manera en la que nosotros actuamos. Y, por supuesto, tiene que ser algo coherente con nuestro negocio. Tiene que ir acorde a los valores, tiene que ser significativo, tiene que generar valor inclusive para otras personas y tiene que ser siempre algo positivo, algo que de verdad la gente quiera vivir o que la gente quiera inclusive experimentar. Entonces, hay diferentes tipos de historias, inclusive hay las historias que precisamente nos contamos a nosotros mismos, las historias que contamos de nosotros y las historias que se van generando del trabajo en equipo o de nuestros equipos cuando estamos desarrollando este negocio. Entonces, es muy importante saber que la comunicación es una de las habilidades imprescindibles que debe de tener cualquier líder, porque las tareas principales de los líderes en Oriflame es precisamente persuadir, convencer, motivar a las personas a que de pronto tengan la oportunidad de vivir lo que nosotros estamos viviendo o lo que ustedes están viviendo a través de este negocio. Entonces, desde nuestros ancestros, a través de la comunicación, a través del contar estas historias, como ya les había mencionado, es la forma en la que de pronto nosotros podemos lograr que otras personas se inspiren o que otras personas también decidan hacer alguna actividad en específico. Entonces, es prescindible tener la habilidad precisamente de contar historias para poder nosotros lograr diferentes objetivos como líderes. Entonces, realmente esta parte es muy importante y en ocasiones dejamos de lado contar esta parte tan importante en el momento de ofrecerle a otros la oportunidad de unirse a nuestro negocio. Entonces, las historias que nos contamos a nosotros mismos
van a tener precisamente un impacto crucial en la manera en la que tú estás conectado con otros o en nuestro propio comportamiento. Por ello, es importante que siempre añadan valor e inspiren acciones positivas y que cada día observes todo lo que acontece a tu alrededor para que tú puedas basarte en esas observaciones y que puedas ir generando precisamente tu propia historia y tus propias creencias a largo plazo. Realmente, las historias que de pronto contamos a los demás sobre nosotros son las que suceden cuando nosotros estamos socializando, cuando nosotros estamos conviviendo con otras personas, sobre cómo es que nosotros empezamos a vernos o cómo es que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y por ello también, si estamos en una posición de liderazgo, es necesario que las otras personas vean algo positivo y que vean la oportunidad también de que nosotros con estas historias estemos aportando algo a sus vidas. Entonces, para poder nosotros generar un testimonio que tenga ese poder de mover a una persona, ese poder de pronto de motivar a otras personas, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que debemos incluir nuestros sentimientos, perdón, porque una historia se vuelve memorable cuando realmente la contamos desde el corazón, cuando realmente incluimos o plasmamos en esa historia nuestros sentimientos, todo lo que nosotros sentimos al momento de haber vivido esa historia e inclusive lo revivimos cuando nosotros la estamos contando. Entonces, uno de los objetivos más importantes de todas las acciones que existen a nivel mercadotecnia es que una persona se pueda inspirar a través de este tipo de objetivos o este tipo de historias. Es hacerle sentir a esa persona que también tiene oportunidad de vivir lo que de pronto yo viví o lo que de pronto otras personas han vivido a través de, en este caso, nuestro negocio. Entonces, ¿cómo explicas que de pronto algunos líderes sean inspiradores y otros no? Por supuesto, esto tiene que ver precisamente con el cómo cuentas esa historia. Y hay algunas especificaciones o hay algunas personas que inclusive se han dedicado a investigar o a desarrollar algunos puntos clave que debe contener una historia. Entonces, Simon Sinek, que es una persona que se ha dedicado precisamente a investigar más sobre este tipo de cuestiones, sobre el cómo contar historias, ha desarrollado o ha encontrado algunos puntos que son ciertos patrones y que son cosas que necesitan tener siempre una historia o un testimonio. Y estos puntos son un qué, un cómo y un por qué. Cuando tú en una historia incluyes estos tres puntos del qué, el cómo y el cuándo, va a ser mucho más fácil que las personas que escuchen esa historia tengan oportunidad de hilar o de entender precisamente cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de ese momento o de esa historia. Entonces, debemos ser personas ordenadas, debemos tener la oportunidad precisamente de entender cuál es el principio, cuál es en la parte intermedia de nuestra historia y cuál es el final para poderlo comunicar siempre a las personas que están escuchando esta situación. Entonces, el por qué lo hacemos tiene que ser nuestro propósito. El cómo lo hacemos es el proceso de contar esa historia y, por supuesto, la prueba es el qué hacemos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de una historia que en este caso nos podemos remontar a lo que Martin Luther King logró con sus testimonios, con sus discursos y cómo él ocasionó inclusive generar todo un movimiento a través de contar historias, a través de contar situaciones de una manera muy, muy específica. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, él tenía un porqué, él sabía cómo comunicarle a otras personas y el objetivo que él tenía era poder inculcar en las demás personas el tema de la libertad y la oportunidad de que otras personas pudieran sentir lo mismo que él quería hacerles. Vamos a ver este pequeño video. One day, this nation will rise up
live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom reign from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the glacial slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. I have a dream. Precisamente si evaluamos esta historia, Martin Luther King tenía estos tres puntos que eran importantes o que son importantes para una historia. ¿Por qué? Era
buscar o el sueño que él tenía de tener un país que fuera totalmente diferente a las situaciones que estaba viviendo en ese momento. El cómo trabajar juntos, trabajar para buscar este cambio y que todos tuvieran las mismas oportunidades. Y el qué, que era encontrar esa libertad o esa igualdad entre todas las personas que vivían en su país. Entonces, realmente, él logró a través de estas historias y a través de estos discursos conectar a muchas personas hasta llegar a generar un movimiento. Y precisamente es lo que nosotros necesitamos en este negocio. A través de nuestro discurso, a través de nuestra forma de comunicar las historias o los comentarios que nosotros hacemos a otras personas sobre lo que nosotros estamos haciendo, es la manera en la que nosotros vamos a ocasionar que cada vez más personas quieran formar parte de nuestros equipos. Y realmente hay diferentes tipos de testimonios que tú puedes dar, porque sabemos que no todas las personas tienen los mismos porqués. Puede ser que de pronto tú tengas un testimonio que tenga que ver más con una cuestión de producto. Y aquí, por supuesto, viene una de nuestras primeras tareas. Tú deberías encontrar cuál es ese producto favorito para ti, hablando en cuestión de Oriflame, y poder tener preparado una historia o poder tener preparada una historia que incluya el por qué ese producto es tu favorito, el cómo ocasionaste que ese producto o que ese producto fuera tu favorito y qué es lo que ha logrado que ese producto sea tu favorito y cómo podrías tú persuadir a otras personas para también poderlos utilizar. Y recuerda, nosotros tenemos grandes líneas de productos que precisamente pueden darnos esos resultados que nosotros podemos compartir con otras personas y que muchas veces incluso las personas ni siquiera tenemos que contarles o ni siquiera tenemos que decirles nosotros qué es lo que ellos pueden esperar, porque simplemente ellos ven los resultados cuando nosotros estamos utilizando esos productos. Entonces, si quizá tú ya le cuentas a las personas la forma o los resultados que has tenido con algún producto, solo trata de contarlo diferente o de una manera distinta, considerando siempre estas tres premisas del círculo de oro, que son el por qué, el cómo y el qué. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo incluso de cómo poder invitar a una persona también a poder desarrollar este negocio. El qué sería, te invito a unirte a Oriflame y crear tu propio negocio. El cómo, solo invitas a tus conocidos o solo invitas a otras personas a hacer exactamente lo mismo que tú. Y el por qué, se trata de cambiar tu vida a la que siempre has deseado o el estilo de vida que siempre has buscado. Entonces, teniendo nosotros claro el qué, el cómo y el por qué, vamos a poder nosotros ocasionar tener un impacto mayor para las personas que escuchan estos testimonios. Entonces, si uno habla desde el corazón de sus creencias, va a atraer aquellas personas incluso que creen y que tienen los mismos sentimientos que nosotros. Entonces, es importante siempre poner a disposición de estas historias, en este por qué, en este cómo y en este qué, esos sentimientos y esa forma de contarle a otros lo que nosotros hemos vivido. Entonces, eso es muy, muy importante. Y, por supuesto, esas tres premisas del círculo de oro del liderazgo nos llevan precisamente a que nosotros podamos empatar o podamos tener de esta misma forma estos tres puntos para poder desarrollar nosotros nuestras propias historias en este negocio. El por qué y el para qué es precisamente ponerte en el lugar de otras personas, el estar conociendo a otras personas y cuáles son las necesidades o qué es lo que a ellos les motiva. Inclusive desde el primer momento en el que tú estás prospectando o tú estás buscando a una persona para que se una a este negocio. Cuando tú entiendes el porqué de esas personas y cuando tú logras ponerte en los zapatos de otras personas, tienes una ventaja. Conoces de qué manera vas a poderlo motivar. Pero cuando de pronto tú no te preocupas por otra persona y lo único que haces es preocuparte por ti y por tus propios beneficios, va a ser mucho más complicado que tú de verdad puedas ayudar a esa persona
a desarrollarse, a crecer, a cumplir sus metas o sus objetivos. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso porque acuérdate que en este negocio es mucho mejor anteponer el beneficio de otros antes que el tuyo para poder seguir creciendo y para poder seguirte desarrollando. Posteriormente, si tú conoces esas motivaciones, si tú sabes precisamente qué es lo que a esa persona lo motiva, qué es lo que a esa persona precisamente le llama la atención, tú vas a tener la oportunidad entonces de explicarle cómo vas a poder ayudarlos a lograr esos propósitos o esos sueños que ellos se hayan fijado. De otra manera, si tú no conoces cuáles fueron sus motivaciones, cuál fue la razón por la cual él de pronto ha decidido unirse a esta compañía, va a ser muy difícil que podamos mostrarles algún camino. Entonces, una vez que tenemos esta información, pues entonces debemos mostrarles qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a él tener como un resultado después de poder haber hecho lo que nosotros les hayamos indicado. Entonces, el liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y sobre todo una forma de comunicarse. Es importantísimo saber de qué manera vamos nosotros a comunicar a cada una de las personas la propuesta que nosotros estamos ofreciendo. Sería absurdo que de pronto yo a todas las personas las tratara por igual y que les mostrara la oportunidad que tenemos con Oriflame, que tiene diferentes vertientes y que tiene diferentes formas de poder ayudar a las personas a transformar su estilo de vida. Si yo me enfrasco en una sola, estoy perdiendo la oportunidad quizá de llegar a diferentes universos de prospectos o universos de posibles socios para mi negocio. Porque si yo únicamente fuera una persona a la que de pronto lo que más le llama la atención es tener un estilo de vida saludable o tener un estilo de vida lleno de situaciones wellness, pero voy y le muestro esta misma oportunidad a otra persona que no tiene ni la más mínima intención de tener un estilo de vida saludable, por supuesto esa persona me va a rechazar o va a rechazar mi oportunidad. Precisamente ahí es en donde yo tengo que cuidar esta parte de conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las motivaciones, cuáles son los objetivos que tiene cada uno de ellos y, por supuesto, a través de mi testimonio, a través de mis resultados en uno o en otro tipo de cuestiones, voy a lograr yo que esas personas también tengan oportunidad de empatizar conmigo y de tener la oportunidad de decidir si se unen o no a este negocio. Entonces, una de las herramientas más poderosas para que cada vez más personas se unan a tu negocio es precisamente tu testimonio. Y básicamente se refiere a la afirmación personal acerca de algo. Significa demostrar a otras personas lo que tú ya viviste, significa evidenciar lo que de pronto tú has tenido como resultado. Y de esta manera, tú le das a esas personas también el sustento o la seguridad de que lo que tú les estás ofreciendo de verdad tiene oportunidad de que a ellos también les pueda transformar su estilo de vida. Entonces, si tú cuentas tu historia, si tú cuentas cómo Oriflame ha transformado tu estilo de vida, vas a ocasionar que otros también digan, yo también podría hacer lo que esta persona quizá en este momento ha logrado y, por supuesto, vas a tener la oportunidad de que ellos también emprendan este negocio en conjunto contigo. Entonces, ¿cuál es tu testimonio? ¿Ya tienes tú hasta este momento un testimonio? ¿Ya tienes o has generado de pronto tu propia historia con Oriflame? Sabemos que de pronto hay personas que apenas llevarán 5 minutos en la compañía, pero precisamente de eso se trata, de ir transformando tu historia, de ir desarrollando tu propia historia con Oriflame. Y muchas veces, si tú todavía no tienes esta oportunidad de contar tu propio testimonio, es muy importante que de pronto puedas tú tomar prestado mientras construyes tu propia historia, el testimonio de otras personas de tu equipo o el testimonio de otras personas de tu red que ya han transformado su estilo de vida o que ya han tenido oportunidad de ir generando su historia cada uno de ellos. Entonces, aquí, por supuesto, por cuestiones de tiempo y por la cantidad de personas que somos, no podremos hacer este ejercicio, pero yo les recomiendo que busquen a una persona de su equipo o a alguna persona a quien ustedes le tengan mucha confianza
y le puedan contar su historia o lo que ustedes han logrado hasta este momento, recordando siempre el por qué, el cómo y el qué. Traten de hacerlo de una manera personal, de una manera desde sus sentimientos, de una manera en la que ustedes puedan contarle con sus propias palabras a otros cómo es que Oriflame ha transformado tu estilo de vida, ya sea a través de algún producto, ya sea a través de la oportunidad de negocio o con cualquiera de las vertientes que nosotros tenemos. Cuéntale a ellos tu historia, cuéntale a ellos tu testimonio, pero también escucha lo que otras personas te pueden contar. Entonces, haz este ejercicio con 2 o 3 personas de tu equipo y escucha las diferentes historias. Escucha cómo la forma inclusive de contar las historias es totalmente diferente y cómo nosotros podemos ir encaminando a que más personas tengan oportunidad de ir decidiendo a través de la manera de cómo contamos esta historia. Es importante también que tú sepas que las personas a quienes tú invitas a unirse a este negocio están esperando escuchar algunas respuestas. Ellos buscan, por supuesto, saber si este negocio que tú estás haciendo o este negocio que tú estás emprendiendo es algo fácil, algo que de pronto ellos también podrían realizar. Ellos quieren escuchar si esto funciona y, por supuesto, quieren saber si ellos también son capaces de hacerlo o si este negocio también es para ellos. Entonces, cuando cuentes tu historia, trata de contestar estas 3 preguntas y esto ocasionará o va a ayudarte a que las personas de pronto tengan más herramientas para poder tomar una decisión. Acuérdate que ellos todavía no conocen tu proyecto, pero te conocen a ti, conocen los resultados que has tenido. Inclusive quizá ellos mismos se han dado cuenta de la transformación que tú has tenido desarrollando este negocio. Entonces, trata de contestar estas preguntas, trata de hacerles ver a ellos que también este negocio o esta oportunidad ellos podrían tenerla y podrían irla desarrollando. Hay diferentes tipos de testimonios. Si nosotros hablamos de contenido, podríamos tocar base, como ya les había mencionado, en un testimonio o en una historia personal, algo que me haya sucedido a mí de manera personal o algún resultado que haya yo tenido quizá con algún producto. Entonces, podemos nosotros ir clasificando o ir teniendo diferentes testimonios para diferentes momentos. Entonces, puede ser quizá que si estoy en un momento de reconocimiento, pues voy a utilizar mi testimonio o mi historia personal, cómo es que este negocio me ha ayudado a transformar mi estilo de vida. Pero si de pronto estoy ofreciéndole la oportunidad a alguien que quizá está más interesado en el producto, pues entonces voy a darle mi testimonio que tiene que ver más con esta cuestión de los productos. Y podemos ir preparando nuestro testimonio en cuestión de producto con los siguientes tips. ¿Por qué es que yo uso ese producto? ¿Qué siento cuando yo uso ese producto? Es decir, darle a esas personas una razón para que ellos también los puedan comprar, generar una necesidad o hacerles ver que ellos tienen alguna necesidad específica. Tengo que mostrarles qué beneficios o qué ventajas tiene el producto que yo estoy utilizando. Obviamente, con mis propias palabras, con mis propias emociones, para que no suene algo tan acartonado o algo que quizá de pronto estoy únicamente repitiendo de memoria. Tengo que haber, por supuesto, vivido esa experiencia con el producto y precisamente ahí es importante que yo, al desarrollar este negocio, tenga muy, muy claro que debo conocer los productos. ¿Cómo recomiendo a otros este tipo de productos? ¿Cómo lo uso para crecer o para desarrollar este negocio? Y, por supuesto, tengo que darles más información acerca del producto que yo estoy describiendo o que yo estoy contándoles en esta historia, ¿no? El nombre del producto, qué características tiene, para qué sirve, de pronto qué es lo que incluye o qué ingredientes desarrollan a este producto. Inclusive, qué diferencia a ese producto de pronto de otros productos o de otras marcas. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos de testimonio y los vamos a ir analizando poco a poco. Este testimonio que vamos a ver, por supuesto, no es el mejor testimonio, quizá no es el testimonio que va a inspirar a muchas personas,
porque de pronto ustedes se van a dar cuenta que en la forma en la que la persona muestra o comparte esta historia, no existe quizá ese flow o esas tres partes que nos pide o que nos muestra el círculo de oro para poder tener una muy, muy buena historia. Entonces vamos a ver este testimonio. Hola, mi nombre es Ernesto, tengo 29 años. La verdad estoy muy emocionado por platicarles que crecí en este negocio, que me está yendo muy bien, pero pues sí fue difícil. Es un negocio que no es fácil, donde pues tienes que buscar gente, personas que quieran hacer lo mismo que tú. Soy abogado, yo inicié este negocio por una invitación que le hicieron a mi mamá. Al principio no creí que esto fuera para mí porque además es un negocio de mujeres y pues yo era hombre, no me maquillaba y a lo mejor me iba a ser como muy difícil empezar a recomendar el producto. Y sí, la verdad así fue. No fue tan fácil. Además soy una persona que me gusta estar mucho en casa y tenía que salir y tenía que invitar personas. Tengo 2 hermanos, los cuales quiero mucho. Tengo también 2 mascotas con las cuales paso muchísimo tiempo en casa. Me gusta ver Netflix, paso mucho tiempo en la televisión y la verdad es que cuando vi que en este negocio podías tener tiempo y tener dinero, pues me pareció que podía ser el negocio perfecto. Que empecé a crecer, me hice 9% muy rápido, después me hice 12%, después crecí al 15%, me detuve un rato. La verdad es que cuando estuve en el 15 se me cayó la red y después otra vez recuperé el título o el porcentaje, después volví a crecer al 18 y llegué al título de 21, el 21% que todos queremos llegar, ese título donde además prometen cobrar un bono de $1,000. Pasó un poco de tiempo porque la verdad yo compartía tiempos entre mi trabajo y el negocio y no me era sencillo llevar este proyecto. Entonces, después vino el bono de $1,000, me empezó a ir muy bien, la red empezó a despuntar, pero situaciones personales hicieran que la red se cayera. Porque como no estaba presente todo el tiempo, la verdad es que el negocio no puede funcionar. Entonces lo que les puedo recomendar es que ustedes estén muy pendientes de sus redes para que no se les caigan, ¿no? Entonces, después de eso me gano un viaje nacional. El viaje nacional me pareció increíble, conocí muchas personas. Yo regresé y les conté a muchísima gente, pero mi familia no me hizo caso, mis amigos me dijeron que esto no iba a funcionar, que si me había ganado el viaje era porque yo realmente le estaba invirtiendo mucho dinero y pues las cosas no eran así, no me creían y pues no sabía cómo hacerles cambiar su expectativa sobre el negocio. Las cosas empezaron a funcionar, después otra vez la red se volvió a levantar y eso hizo que yo pudiera empezar otra vez a volviera a creer en la compañía, ¿no? Volviera a creer también en mí, pero bueno, pues no falta la gente que te dice que esto no funciona y eso también me volvió a dar para abajo, ¿no? Después conseguí el título oro. Logré que más personas hicieran 21%, también conseguí que más personas consiguieran más 12, 15, 18% y eso hizo que yo pues volviera a crecer y a generar un ingreso pues bastante bueno para mí. Entonces los estamos invitando a eso, a que tengan libertad de tiempo, a que tengan la oportunidad de hacer un negocio como el que yo estoy haciendo. Muy bien, ¿qué retroalimentación podríamos darle a Ernesto? Por supuesto, debemos editar nuestro testimonio, tenemos que estudiar nuestro testimonio. Si bien no tenemos que aprenderlo de memoria, porque no tiene que sonar de una forma cartonada o como si yo solamente estuviera repitiendo algo, tengo que ser simple al comunicar esta historia y tengo que tener un orden. En este video que acabamos de ver, por supuesto, es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. La historia de Ernesto que nos cuenta en este ejemplo, precisamente brinca de algunas partes a otras, no tiene una coherencia, no lleva una secuencia, realmente inclusive se escucha un poco atropellado, no tiene como estas pausas o no nos da la oportunidad de que nosotros podamos ir siguiendo su historia porque la va contando de una manera muy desorganizada. Entonces, recuerden, tienen ustedes que conocer su historia, tiene que ser algo personal, tiene que sentirse de verdad que lo que ustedes están contando es algo que ustedes han vivido para que las personas también puedan tener esta oportunidad de irnos siguiendo. Tiene que ser algo simple y tiene que ser algo que logre conectar con las demás personas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo del mismo Ernesto, pero con algunas modificaciones a su testimonio. Hola, buenos días.
Mi nombre es Ernesto Nieto, tengo 29 años y soy licenciado en Derecho. La invitación que llegó de Oriflame a mi casa fue de manera inesperada. Se la platicaron a mi mamá y vi que era la oportunidad correcta para empezar a generar dinero extra. Ustedes saben que la vida de un profesional o de un recién egresado, cuando empiezas a generar, no es tan buena, y entonces para mí era importante empezarle a sumar a ese ingreso. Oriflame me da la sorpresa que a los 8 meses recibo un bono de $1,000, pero además mi ingreso superó los 10,000 pesos mensuales. Después de eso, pasan situaciones complicadas en casa, mi papá fallece y más que darme para abajo, aunque fue muy difícil para mí, fue una situación que me hizo ver la vida de manera diferente. Mi papá trabajó por 29 años de su vida y jamás recibió una jubilación. Yo en ese momento, cuando pasaba por esa situación, recibo el bono de $2,000 en Oriflame y además me gano un viaje internacional a Madrid y Barcelona. Esto abre completamente el panorama y la visión sobre este negocio, y regresando tomo una decisión difícil y complicada, quizá para muchos, y es dejar por completo mi carrera profesional para dedicarme a hacer este negocio. Y los resultados fueron increíbles. Abrí una calificación que me permite cobrar de 30,000 a 40,000 pesos mensuales. A eso es a lo que te estamos invitando en este negocio. La retroalimentación para Ernesto en esta ocasión, por supuesto, es totalmente diferente. Como pudieron darse cuenta, la historia está contada de una manera específica, en donde podemos ir viendo lo que pasó primero, lo que pasó después, lo que pasó al final, de una manera mucho más estructurada. Supongo que ustedes pensarán que él utilizó una gran cantidad de tiempo para explicar esto, pero no. Tan solo lo hizo en 1 minuto y 24 segundos. Es decir, entre más conozcas tu testimonio, entre más sepas cómo contar tu historia, vas a aprovechar mucho más el tiempo que tienes para contarlo. Recuerda, tu testimonio tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que ser positivo, tiene que ser motivador, tiene que conectar con tu audiencia. Y si tienes un testimonio o una historia demasiado larga, puedes perder esta conexión con tu audiencia o puedes perder el interés inclusive de las personas que te están escuchando. Entonces, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Realmente tienes un testimonio? Entonces, es importante que tú sepas que tener esta herramienta va a ocasionar que tú puedas conectar con cada vez más personas. Y aquí van 3 pasos que tú deberías considerar siempre para tener o para crear un testimonio que impacte o que tenga posibilidades de darle información a otras personas. Primero, tienes que saber de pronto qué tipo de testimonio es el que tú vas a contar, y debes considerar siempre qué hacías antes de Oriflame. Antes de conocer esta información o de conocer esta oportunidad, ¿cómo era tu estilo de vida? ¿Qué era lo que de pronto no te gustaba de ese antes? ¿Qué era lo que de pronto tú no querías tanto de ese estilo de vida que manejabas? ¿Y cuáles eran o cuáles son los sueños que tú tenías o tienes hasta este momento, quizás, si es que aún no se han cumplido? Entonces, esta tiene que ser la primer parte de tu testimonio. Y de tarea te vamos a dejar precisamente que tú en esta primer parte o en este armado de tu testimonio o en este pulido de tu testimonio, si es que tú ya tienes uno, consideres precisamente estas 3 premisas. ¿Qué hacías antes de Oriflame? ¿Qué era lo que no te gustaba de ese antes o de ese estilo de vida que tú manejabas? ¿Y cuáles eran o cuáles son tus sueños hasta este momento? Los segundos 3 pasos para poder continuar con un testimonio que le dé a las personas más información sobre cómo ha transformado tu estilo de vida Oriflame es por qué te uniste o por qué decidiste tomar esta oportunidad. ¿Qué fue aquello que te dio la oportunidad de que tú dijeras sí a esta oportunidad de negocio? Hasta este momento, ¿cómo es que Oriflame ha transformado tu estilo de vida? ¿Cómo es que Oriflame te ha dado esa posibilidad de transformar tu vida? Y por supuesto, ¿cuáles han sido esos resultados y cómo es que te hacen sentir al respecto sobre tu futuro? O inclusive, si tú ya lograste alguna opción o algún sueño, ¿cuál es esa siguiente meta o cuál es ese siguiente sueño que tú deseas
lograr. Es decir, estamos hablando o ya hablamos un poco del pasado, ya hablamos un poco del presente y también debemos incluir cuál es el siguiente paso, cuál es mi siguiente meta, es decir, hablar un poquito a futuro sobre lo que yo espero o sobre lo que yo necesito lograr con Oriflame. Entonces, también, por supuesto, de tarea vas a tener esta oportunidad de ir armando tu testimonio con esta segunda parte del por qué te uniste a Oriflame, qué fue eso que te llamó la atención del negocio y por lo cual tú decidiste unirte a Oriflame, cómo es que hasta este momento ha transformado tu estilo de vida o esta historia Oriflame y, por supuesto, cuáles han sido esos resultados y cómo te sientes y además, qué es lo que tú buscas a futuro. Quizás si tú eres una persona que de pronto llegó aquí por cuestiones del producto, bueno, pues puedes contar tu historia sobre cómo Oriflame transformó tu estilo de vida a través de los productos. Si tú eres una persona que está desarrollando este negocio, por supuesto puedes contar tu historia, cómo a través, desde la primer persona que tú invitaste, Oriflame empezó a transformar tu vida o tu negocio. Entonces, ¿debemos utilizar el mismo testimonio para todo? No, debemos tener diferentes tipos de testimonio, pero no podemos inventar nuestros testimonios o ser una persona diferente cada que necesitemos contar una historia de manera distinta. Lo que debemos hacer es precisamente tener una biblioteca, por llamarlo de alguna forma, con una variedad de testimonios que nos vayan dando la oportunidad de ir adaptando a diferentes situaciones. Y precisamente para ello es importante aprovechar todo lo que la compañía tiene para nosotros. Quizá tengas un testimonio de algún viaje que hiciste con Oriflame, quizá tengas algún testimonio sobre algún producto, quizá tengas alguna historia de cuando decidiste iniciar este negocio, cómo te sentías de pronto cuando decidiste emprender este negocio. Y de esta forma tú puedes ir utilizando o puedes ir diferenciando estas historias para utilizarlas en diferentes momentos o en diferentes situaciones. No es lo mismo contarle esta historia de pronto a una persona que apenas está iniciando o que apenas tiene la intención de unirse a esta compañía o contarle alguna historia a tu equipo ya de trabajo o a las personas que ya están desarrollando este negocio. Siempre trata de vender las bondades, ya sea del producto o del negocio, siempre trata de ser positivo, recuerda, siempre trata de contestar las objeciones o las posibles objeciones que pueda poner una persona al momento de escuchar tu historia, motiva a otros socios o a otros líderes y obviamente también debes tener preparado un testimonio para cuando tú recibes un testimonio o un reconocimiento, perdón. Entonces, tenemos que ir de poco a mucho, tienes que ir creando tu propia historia con Oriflame, como yo les decía, si de pronto eres una persona que recién entró a la compañía y todavía quizá ni siquiera has recibido tu propio pedido, pues de pronto puedes ir armando tu propia experiencia con el cómo te sentiste al haber escuchado una charla o una reunión de oportunidad, cómo te sentiste o cuál fue tu experiencia de pronto al hacer tu primer pedido o cómo fueron esas experiencias al momento quizá de tu primer capacitación con tu líder o ese primer acercamiento que tuviste con la persona que te invitó. Y poco a poco vas a ir construyendo una historia que se vaya llenando de diferentes situaciones con todo lo que Oriflame va poniendo a lo largo de nuestro camino en este negocio. Y vamos a ver un ejemplo más con el mismo Ernesto, que es quien nos ha ido dando algunas diferentes formas de contar nuestro testimonio, algunas bien, algunas mal. Obviamente lo importante es que tú vayas aprendiendo y vayas considerando qué sí debo incluir y qué no debo incluir o de qué manera sí debo contar y de qué manera no debo contar un testimonio. Entonces vamos a ver un ejemplo de un testimonio un poco más largo, pero que nos va a dar mucha más oportunidad quizá de conocer a esta persona. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Nieto, tengo 29 años y soy licenciado en Derecho. La verdad es que la oportunidad de este negocio llegó de una manera inesperada, pero además llegó a una familia muy tradicional. Mi papá tuvo un trabajo por más de 29 años y mi mamá siempre ha sido comerciante. Entonces, pudiera pensarse que yo tendría que estar educado de la misma manera, pero la verdad es que mis papás
desde un inicio me dijeron que yo podía hacer lo que a mí más me gustara para poder empezar a generar negocios. Porque sí es bueno estudiar, pero tampoco es que te resuelva la vida. Empecé a hacer este negocio con la única intención de rebasar el ingreso promedio de un profesionista, que es de 10,000 a 12,000 pesos mensuales, y logré conseguirlo. Cuando recibo el bono de $1,000 y me gano mi primer viaje nacional, es cuando tomo un break en mi carrera, tomo un espacio para recibir el título y la cédula, y regresando a hacer mi trabajo, tener dos ingresos bastante considerables. ¿Cuál creen que fue mi sorpresa? Que Oriflame había rebasado por mucho lo que yo ganaba en un trabajo tradicional, y entonces decido tomar Oriflame como un negocio, ¿no? Una oportunidad profesional para poder empezar a generar dinero. Recibo el bono de $1,000, empiezo a generar arriba de 10,000 pesos mensuales y tomo una loca decisión, porque la loca decisión fue tomar un break en mi carrera, dejar de lado un poquito lo que yo ya hacía para dedicarle tiempo completo a Oriflame y ver si realmente funcionaba. Y sí, me funcionó extraordinariamente. Después recibo la oportunidad de tener un trabajo donde yo pudiera generar arriba de 30,000 pesos mensuales en la administración pública con un cargo. Y pues sí, como todo profesionista recién egresado, pues tomas la oportunidad, pero te das cuenta que aunque sea un empleo bien pagado, pues tampoco es lo que tú estás buscando, un equilibrio entre tiempo y dinero. Recibo un bono de $2,000 el mismo día que mi papá fallece. Ese día, cuando yo recibo el bono de $2,000, tenía que presentarme ante un público para poderles explicar mi experiencia y poderles decir cómo es que yo lo había conseguido. Y algo con lo que yo me quedo es que no importa a qué te dediques, no importa que hayas estudiado, puedes hacer un negocio como estos, pero sin tener que sacrificar, como sacrificó mi papá 29 años de su vida en un trabajo, sin llegar a la jubilación. Por eso es que cuando pasa esta experiencia en mi vida personal, hace que yo tome mi segunda loca decisión y la más importante de mi vida. A partir de enero de este año, le dedico tiempo completo a mi negocio y me dio bastantes resultados. Abrí una calificación donde se puede empezar a generar arriba de 30,000 o 40,000 pesos mensuales. Pero además ya tuve la oportunidad de viajar internacionalmente a Madrid y a Barcelona. Entonces, a partir de enero de este año, yo decido dedicarle tiempo completo a Oriflame porque vi que era importante generar un ingreso extra para tener un buen futuro, pero sin acabar con mi salud mental, física y emocional. A eso es a lo que los estamos invitando, a que ustedes puedan tener la libertad de tiempo y dinero y un equilibrio entre estas dos para que puedan resolver muchísimas cosas en casa y tener muchísimos sueños que cumplir donde sí se puede, en Oriflame. Bueno, este fue otro ejemplo en donde Ernesto nos cuenta su historia de una manera mucho más alargada, pero precisamente considerando algunas cuestiones que tenemos prohibidos utilizar en nuestro testimonio. Por supuesto, nuestro testimonio no puede ser aburrido, ya lo dijimos anteriormente, no puedo ser tan extenso que ocasione que las personas pierdan este interés. Trata siempre de modular o de diferenciar los tonos de voz. No reprimas emociones, sé lo más transparente posible para que tú puedas dejar entrever de pronto la información que quieres transmitirle a las demás personas. Pero también tienes que ser muy cuidadoso de no exagerar. Si tú en tu testimonio te la pasas llorando todo el tiempo, pues lejos de motivar a las personas puedes llegar a generar algunas emociones que son totalmente contrarias y que digan o que ocasionen que las personas digan que no a esta oportunidad que tú estás ofreciendo. Trata de no ser negativo, siempre trata de tener un testimonio que invite a las personas a algo positivo, que sea algo en donde tú puedas ofrecerles la oportunidad de salir adelante, la oportunidad de transformar su estilo de vida, pero siempre de manera positiva. No cuentes tu testimonio con fechas o descripciones tan precisas porque de pronto eso puede alargar tu testimonio o que de pronto no tengas la información tan precisa y que rápidamente va a ocasionar que pierdas el interés de tu audiencia, ¿no? Si vas a contar algún obstáculo, cuéntalo, pero siempre seguido de una solución. Si de pronto tú tuviste alguna situación que generó que el negocio no fuera tan fácil o tan rápido de lograr, siempre cuéntalo, pero
seguido de cómo tú encontraste la solución y cómo es que pudiste inclusive lograr brincar ese obstáculo, ¿no? Siempre debe haber finales optimistas, felices. Esas son las historias que realmente conectan y que hacen que la otra persona piense en yo también podría lograr lo que esta persona está desarrollando. Y por supuesto, algo que tenemos estrictamente prohibido es que la historia que nosotros estemos contando no sea real. Si de pronto las personas se dan cuenta que lo que yo estoy contando es totalmente falso o no es algo real, obviamente voy a estar perdiendo toda la credibilidad de las personas, voy a estar perdiendo toda esa seguridad que yo pudiera transmitirle a las personas por estar contando algo que realmente a mí no me ha sucedido. Entonces, es muy importante siempre contar nuestro testimonio, contar nuestra historia desde nuestras propias palabras y recuerden, adicionando este tema de nuestras emociones y hablando desde el corazón en lo que nosotros estamos comunicando. Por supuesto, quizá en este momento todavía no tengas esa habilidad de poder contar una historia a la perfección o con toda esta oportunidad, pero entre más practiques y entre más veces cuentes tu historia, estoy seguro que vas a poder mejorarlo y vas a poder tener la oportunidad de tocar muchas más vidas a través de tu propia historia. Entonces, recuerda, el testimonio es algo que tú sí o sí deberías estar contando antes de cada reunión de oportunidad que tú das, porque de esta manera vas a abrir la puerta para que otras personas quieran escuchar el resto de la propuesta que tú estás ofreciendo o cómo es que tú lograste transformar o lograr eso que acabas de contar. Acuérdate, las personas queremos saber la historia completa y el testimonio es apenas la parte inicial de la historia general. Entonces, eso va a ocasionar que las personas que están escuchando tu testimonio quieran también escuchar cómo fue que tú lograste ocasionar este cambio o esta transformación en tu estilo de vida. Entonces, comienza de una manera positiva, concluye de una manera potente, de una manera inspiradora, de una manera llamativa, es decir, que invites a otras personas a que se unan y que también quieran salir adelante como de pronto tú lo estás haciendo. Entonces, hay algunas frases que de pronto podrías tú utilizar, como por ejemplo, ahora hemos encontrado la forma de cuidar el planeta y quizá me doy cuenta que muchos de ustedes quieren cuidar su salud y que me permite, o que este negocio me permite ahorrar dinero, cosas que inviten a las personas a querer también tener este tipo de respuestas o este tipo de soluciones. Y lo más importante es que si tú logras que otras personas en tu equipo también cuenten sus propias historias, vas a ocasionar que más personas logren motivarse o logren ser persuadidas a unirse a tu negocio. Entonces, no únicamente tienes que crear tu propia historia, sino tienes que ayudar a otros a crear su propia historia en Oriflame, porque recuerda, este negocio, lo más importante que tiene es que tú puedes ayudar a otros a transformar su estilo de vida. Y cuando tú ocasionas que una persona transforme su estilo de vida para bien, es algo que de verdad te llena mucho más como persona y que muchas veces deja de lado los cheques en efectivo, los bonos, todo lo que de pronto Oriflame pueda darte a ti como remuneración. Cuando escuchas el testimonio o cuando escuchas que una persona de tu equipo está contando su historia y en esa historia cuenta que tú fuiste la persona que le tendió la mano cuando más lo necesitó, que le dio la oportunidad de salir adelante, que le brindó todo su apoyo para poder transformar su estilo de vida de una manera positiva, eso es lo que de verdad nos llena y nos da la oportunidad de decir, esto valió la pena. Entonces, si todavía no tienes una historia en Oriflame, este es el momento de empezar a escribirla y de empezar a transformar tu estilo de vida. Muchísimas gracias.